Eso es, ahora sí. Aquí estamos. Es que lo bueno nos pone a sufrir un Sí, poquitico. sí, sí. Bueno, ¿Cómo un es? saludo para todos, muy especial esta noche. Qué rico tenerlos por aquí, qué bueno que nos encontremos. Esto es delicioso, tener estos espacios de reflexión, de encontrarnos. Y hoy sí que tenemos una invitada de lujo, de lujo. María C. Es una mujer extraordinaria. Yo no sé si que María C. es una mujer modelo o más bien modelo de Ay, mujeres. no, qué belleza, Alejo, gracias. Tan Pues lindo. muy bienvenida, qué rico que estás con nosotros, qué bueno que podamos compartir este ratico, qué bueno que podamos contarnos más historias. Yo les cuento a quienes están llegando que esto tiene un propósito muy especial. Siempre estas charlas que hacemos tienen un fundamento principal, que es el de llevar una visión optimista de las cosas, generar conocimientos, conocer experiencias de mucha gente que ha vivido cosas extraordinarias, maravillosas, y que nos pueden llevar a tener una voz de aliento y, por supuesto, conectarnos con el ser humano tan maravilloso que hay en cada uno de estos invitados. Así que, muy bienvenida, María C. Ay, gracias, Doc. No, gracias a ti por invitarme. Yo feliz de contar mi historia, que siempre es larguita. Qué bueno. Y entonces, ¿qué tal si empezamos por contarle a la gente quién es María C? Bueno, María C. es una mamá, una mujer de 45 años, creadora de dos marcas pues que amo, que es Inusual, que siempre le hago mi publicidad, miren, de Inusual y de Petra, una marca de ropa de casa súper linda. Y no, una mujer común y corriente, miren esta cosita, loca por los perros y estoy estrenando, esa soy yo. Qué maravilla, qué maravilla, una fantasía. Además, les cuento que María C. es comunicadora organizacional y no debe ser en vano pues, que haya elegido esa carrera en algún momento de su vida y que la haya desarrollado. Vamos a verlo en el transcurso de esta charla de por qué es tan importante a veces la profesión y la relación que puede tener con tantísimas cosas que nos ocurren. Así que esto yo creo que lo vamos a gozar de verdad. ¿Por qué invitamos a María C? Yo quiero que primero hablemos de esa mujer empresaria, de la parte, digamos, que te hace ver un poco más allá de simplemente unos síntomas o unos signos que aparecen en ti, pero yo quiero escuchar primero a esa mujer empresaria. Claro que sí, les cuento que yo siempre, desde que salí de la universidad, siempre he querido como hacer algo, ¿cierto? Como que decía, quiero emprender, quiero hacer algo donde pueda también ayudar, que es algo que siempre he tenido como en mi cabeza y es el servicio. Yo lo estaba hablando contigo ayer, es como servir a la gente y pues lo voy a decir y te lo repito a ti como 20.000 veces, pero lo voy a decir porque mi papá, que se murió hace 8 años, muchas de las personas que nos están viendo pues lo saben, fue como mi maestro, no, pues es un hombre muy sabio, un hombre súper sabio, un hombre muy, muy bueno, muy caritativo, y me decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Tú me dices que también era el lema tuyo, pues como de ustedes. Es muy especial Y porque lo repetimos en cada uno de nuestros seminarios, porque mucho de esto tiene que ver con el servicio, precisamente porque el quehacer nuestro gira en torno a eso, al servicio, que yo digo debería ser el único vicio que el ser humano tendría, el vicio de ser, el vicio ¿sí? de servir, sí. Eso es muy lindo. Sí, entonces, bueno, yo quería montar como algo familiar, poner como algo familiar en donde pudiera trabajar pues como que toda la familia, toda mi familia. Y lo que hice fue que puse un spa, ya hace como 20 años, un spa súper chévere que se llamaba Tantra. Y hacíamos pues de todo, masajes de relajación, masajes de reducción, había cámara hiperbárica, había médico, y ahí trabajamos como toda la familia, ¿cierto? Mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, estábamos todo el tiempo allá. Qué bonito. Sí, hacíamos cursos súper chéveres, hacíamos reuniones con los empleados como para mejorar en el servicio, teníamos psicólogo, mejor dicho, era una cosa súper chévere, que además de que te ayudaba pues como físicamente, porque no digamos que eso también es importante para la mujer, nos gusta estar bonitas y arregladas, también pues como que le poníamos la parte de meterle pues como el alma y
pues, y alimentar esa parte, ¿cierto? Tan especial. Me tocó cerrarlo porque pues la casa la vendieron pues donde estaba y me quedé como pensando, no, a mí no me gusta estar en la casa, claro que tenía mis hijos, que tenía que cuidarlos, pero siempre quise, como que siempre me ha gustado tener pues como algo que hacer. Entonces tuve almacenes, monté una tienda de ropa de niños, después una de decoración, y ya luego, hace poquito, me dijo Vane Peláez, que creo que está por ahí, Vane, no sé si está por ahí, me decía, María, tienes muy buen gusto para los accesorios, como para la moda, porque no te metes como en algo que te apasione muchísimo. Ella me lo decía, y se lo sé ahora, porque como siempre tenía como mis altibajos de la depre, que ahorita vamos a hablar bien de la cosa, de lo que decía, me decía, tú como que no debes estar como mucho tiempo como sin hacer nada. Bueno, y puse mi marca inusual con mi hermano, con Juanda, mi hermano. Ya llevamos 4 añitos. Los joyeros son, pues todo es hecho pues como a mano y tenemos todas las personas que nos ayudan son personas madres cabezas de familia, entonces tenemos una muy bonita labor con eso. Además de eso, mi hermano pues trabaja en una fundación donde aportamos, una fundación que mi papá fue uno de los fundadores, entonces siempre hemos tenido como que algo que hacer con el servicio. Qué rico, qué bonito todo eso. Bueno, yo quería introducir por ahí precisamente porque se trata de una mujer que lleva actividades perfectamente normales, actividades maravillosas, además porque, de otras cosas, ella cuenta poco de todo lo que hace, pero yo sé que esta mujer es espléndida en todas estas cosas. Y empecé por eso, porque titulamos esta charla La depresión, otra mirada. ¿Y por qué invitamos a María C? Pues porque es una mujer que lo ha vivido, porque ha sentido, sabe lo que es la depresión y tendríamos que decir, fíjate que la depresión ocupa en las mejores estadísticas entre el 5 y el 17% de la población mundial. Esto equivaldría, según la OMS, algo así como a más de 400 millones de personas que pueden estar afectadas en su cotidianidad por esta patología, por esta enfermedad, y se considera inclusive hoy por parte de esa OMS la principal discapacidad a nivel mundial. Es decir, no, que es esa hermosura. Tenemos que decir que esto no es una cosa que ocurra por allá de vez en nunca y que es una rareza, todo lo contrario. Mucha gente está viviendo y padeciendo este tipo de cosas y por eso quisimos invitar a María C para enterarnos de que es perfectamente posible llevar una vida normal, entre comillas, a pesar de tener una depresión. ¿Qué nos cuentas tú de eso, María C? Bueno, también te quería decir que las estadísticas, pero yo creo que ahora, después de la pandemia, el gentío que está con depresión, con ansiedad, gente que nunca había sentido nada, gente que pues como que ni creía ni le paraba como muchas bolitas al tema, está siendo muy, o sea, yo creo que en este momento las clínicas y los lugares pues donde ayudan a la gente están súper llenas, porque esto pues, esta parte de la pandemia nos ha dado muy duro pues en la parte mental, en la salud mental. Bueno, ¿qué les cuento de la depresión? ¿Qué fue la pregunta que me hiciste? Yo quisiera que empezáramos por una cosa, María C, y es, a ver, existen muchísimos síntomas que son asociados a un cuadro como estos, desde la sensación de tristeza, la sensación como de abatimiento, de que todo nos puede, la falta de motivación, la falta de querer vincular con los otros, quererse quedar como en el último rinconcito de la casa, pensamientos negativos, disminución en la libido, ese sentimientos de culpa, baja autoestima, en fin, los síntomas pueden ser tremendamente dolorosos. Es que lo tengo. ¿Y qué ocurre? Que a pesar de que esto pareciera ser tan escandaloso, yo quiero que lleguemos a cosas muy concretas. ¿Cómo empezó y cuándo empezó tu proceso, María C? Porque esto va a ser muy ilustrativo para muchos. Sí, claro, bueno. Les quiero contar primero que todo que yo esto nunca lo había dicho, yo sí cuento la depresión y yo tengo ansiedad, tengo TOC, tengo siempre como un convito grandecito de cositas, pero nunca había contado esto porque pues como que me parecía ya demasiado como, no sé, como personal y me daba como cosita. Y antes de que lo cuente, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Bueno, María C, porque yo sé
sé que es algo muy personal y de verdad me parece esta una mujer muy valiente que es capaz de atreverse a contar esto y solamente el que tiene esa valentía y esa intención de ayudar realmente encuentra que cosas maravillosas pueden ocurrir. Y obviamente antes de que conversáramos aquí en el live, yo le pregunté a María C. 2 o 3 cosas, le dije, ¿podemos hablar de esto, María C? ¿Consideras prudente? No quiero violentar para nada tu Sí. intimidad y por supuesto fue muy bello porque ella me dijo, quiero consultarlo, quiero pensarlo, quiero meditarlo y sé que nos va a revelar una cosa muy importante, pero que tiene un propósito muy, muy claro y desde ya yo te felicito. Esto es quitar máscaras y quitar todas las, digámoslo así, las escafandras protectoras, las armaduras de las que a veces uno se nutre y por eso quería hacer ese paréntesis antes de que nos cuentes ese datito. Sí, claro. Sí, yo quería como pensarlo un poquito y también pues como consultarlo con mi hijo, que ya pues es un adolescente y quería ver él qué opinión tenía sobre eso y súper lindo cuando le consulté, me dijo, no mami, claro, a ti te gusta ayudar y te gusta y si te parece que eso es importante y claro, es súper importante. Yo hace como 20 años, tengo 45 años, hace más o menos 20 años, 22 años, estábamos un grupo de amigos en una isla y llevaron, yo en mi vida nunca he fumado cigarrillo, ni yo no sé fumar nada, nada, ¿cierto? Nada de eso sé fumar. Entonces llevaron una cosa que en esa época, no sé si tú te acuerdas, le decían chocolatoso. Mm. No sé, no sé si alguien se acuerda, pero es algo que es como revuelto con marihuana, ¿cierto? Y como que huele a chocolate. Y estábamos varios amigos y me dijeron que sí, y yo, ay, no, pero es que yo no sé fumar, es que no, pues un poquito. Y yo, no, no sé, no sé. Entonces lo que hice fue que, como no sé, como que tragué mucho y me lo dejé como un ratico acá y eso, bueno, yo, todos estaban muertos de la risa y no, vamos a pasar súper bueno, estábamos muertos de la risa. Les cuento que ese día, para mí mi vida se partió en dos. Porque inmediatamente me empezó como una, yo no sé cómo se dice, Alejo, tú me vas ahí corrigiendo, como se me embombó la cabeza, como un aturdimiento, Sí. eh, y al sentirme demasiado rara, demasiado extraña, muy, muy rara. Y entonces lo que hice fue, yo, bueno, voy a rezar, porque yo soy rezanderita. Empecé, voy a rezar. Rezar, no, no podía. A mí se me olvidaba, se me olvidó el Padre Nuestro. Iba a lavarme como que la cara, y cuando me estaba lavando la cara, se me venían pensamientos súper raros, como que voy a abrir esto, entonces el agua se va por el mar, unos pensamientos rarísimos, como si me hubiera sacado de la realidad. Entonces me empecé a desesperar mucho y ahí fue que tuve mi primer ataque de pánico, que fue como me empezó todo a mí, un ataque de pánico. Bien, análisis pequeño allí, muy interesante, porque yo creo que vale la pena que en esto, y por eso yo le pregunté a María Ceci, consideraba que lo pudiéramos contar, porque realmente hemos visto en muchos pacientes que son sensibles a componentes, por ejemplo, como la cannabis, y que afectan algunos núcleos a nivel cerebral. Hay gente que tiene, que lleva siglos fumando y que no tiene ningún inconveniente, pero hay gente que, como en el caso de María C, ocurre una cosa como esta, y esa sensación de aturdimiento, de embombamiento, de confusión mental, generalmente ocurre porque la cannabis tiene una afinidad muy grande por el tejido graso y en el cerebro hay una cosa que se llaman los esfingolípidos, que son como sustancias grasosas que ayudan a que las conexiones entre las neuronas se den y muchas veces la gente sensible, insisto, no quiere decir que todo el que hizo esto le va a ocurrir lo mismo, pero la gente sensible puede generar este tipo de efectos que obviamente se pueden manifestar como todo lo que nos estaba contando María C. Y ya continúa para no seguirte interrumpiendo. Esta parte es muy... No, está súper bien porque no es la, o sea, yo he escuchado mucho esto, Uh -huh. mucho, de personas que incluso como mí, la primera vez y única, se han ido, o sea, se han ido y súper mal, o sea, los han tenido que internar. Entonces, me parece que es importante decirlo, sobre todo en la juventud, ahora en los niños, que es que tan solo probarlo a mí me cambió la vida, totalmente. Me cambió la vida porque yo era una mujer súper arriesgada, tranquila, y desde ese momento mi vida cambió. O sea, esa vez yo le decía a la persona con la que estaba, le decía, pero
vámonos ya, ¿yo qué hago? ¿Qué tomo? ¿Tomo leche? Me la pasé 3 días así súper mal, súper mal. Cuando nos íbamos a volver, estábamos en Cartagena, de la isla donde estábamos, me daba miedo horrible montarme en la lancha, en lo que nos íbamos pues como para Cartagena. Luego llegó al hotel y para montarme en el ascensor, no, qué problema, no, yo no me quiero montar en ese ascensor y empecé a sentir claustrofobia y ahí empecé a sentir un montón de cosas, después nos fuimos como para una discoteca y estábamos adentro y empecé a pensar que la gente se estaba respirando todo el aire y que a mí no me iba a quedar nada. Entonces yo me quiero salir ya y salí corriendo para la puerta y bueno, eso fue horrible, eso fue una experiencia bien maluca. Bien, muchas veces se relaciona el síndrome de pánico con la depresión, con la ansiedad generalizada y muchas veces esto asociado además como si fuera poco a sentimientos de culpa. Esto es bien interesante porque, insisto, hay personas exageradamente sensibles. Hay algunas personas que conocemos en nuestra consulta, de hecho, que, por ejemplo, alguien se pegó el pitazo que llamábamos antes y entonces hizo precisamente luego un cuadro de Parkinson o un síndrome de pánico Sí. progresivo. Es decir, son muchísimas las manifestaciones que pueden ocurrir de acuerdo a esa sensibilidad. Así como alguien es sensible a una aspirina o a un antibiótico, alguien puede ser sensible a una sustancia como la cannabis y generar este tipo de cosas. La buena noticia, María, de punto de eso no hemos hablado mucho, es que se puede desensibilizar a eso y a pesar de muchísimos años hay algunas técnicas que nos permiten hacerlo y posiblemente hacer un fenómeno de reversión de este tipo de sucesos que han ocurrido y que pueden llevar a que haya por lo menos una mirada mucho más esperanzadora. Luego de esto entonces empiezas a sentir muchos síntomas y dentro de esos a mí me llamó mucho la atención uno que me decías que te sentías muy culpable, que eras la reina, ¿cómo lo llamaste? ¿La reina de qué? Yo soy la reina de la culpa. Yo le pido perdón a todo el mundo, bueno, le pedía, porque ya estaba de, pero sí, sí, todos los síntomas son muy, muy duros, sobre todo dentro de un ataque de ansiedad, eso es, tú sientes que te vas a morir, porque quiero decir que eso a mí me pasó, luego volví a Medellín y al tiempito fue que me dio el verdadero ataque de pánico, pues si quieren se los comento ahorita. Mm, pero dentro de eso, no solamente es el pánico, es que me llegó la depresión y me llegó también la culpa. Yo, por ejemplo, a veces discutía con mis hermanos o con mi mamá, o no, con mi mamá pues casi nunca, pero una discusión normalita. Y yo no dormía, al día siguiente los llamaba y le decía a mi hermanito, ay, perdóname, y me decía, perdóname de qué, si yo fui la que te hice la cosa, si yo fui la que no, si yo fui el que te dije algo feo, pues como que perdóname. Entonces eso, por eso me digo que yo soy la reina de la culpa. Para mí, yo puedo pedir perdón 20.000 veces al día. Bueno, es una cosa que generalmente se puede cruzar con este tipo de cosas. Cuando tú mencionas, yo empecé con un síndrome de pánico, además de esa sensación de que te faltaba el aire en el ascensor, esa sensación de claustrofobia, ¿qué más te ocurrió? ¿Qué más ocurrió? Porque estos son también síntomas muy floridos. Esto puede variar en muchas cosas, pero me gustaría que nos contaras un poco más al respecto Sí. y que estamos ilustrando. Insisto, esto tiene un propósito muy claro porque yo sé que muchos de los que van a ver este live van a quedarse pensando, bueno, no estoy solo, Sí, sí. no soy yo persona, ocurre, y cuando escuchan un relato valiente como el que nos está haciendo Marías en este momento, empiezan a comprender que hay una luz de esperanza y que realmente pueden llevarlos a darse cuenta de que hay muchas otras aproximaciones y por supuesto vale la pena que entonces adentremos en estos temas. Alejo, cuando yo empecé a sentir estas cosas y supe como que alguien la sentía también, es una cosa que es un descanso total porque uno en ese momento cree que se está volviendo loco, que se va a morir, son un montón de sensaciones y al uno darse cuenta que otra persona la tiene, que la ha vivido, pues es un alivio. Entonces yo por eso cuando la gente me dice, pero tú ¿por qué le cuentas a todo el mundo? Pues porque es que como yo en ese momento me sentí y cuando me gustó tanto que alguien me haya contado y el alivio que sentí porque dije, bueno, no estoy sola, hay solución, quisiera que todo el mundo supiera que no está solo, pues que somos muchas las personas que sufrimos de esta enfermedad, como también muchas las personas que sufren, yo siempre la comparo con la presión, muchas personas sufren de la presión, pues hay muchas personas que sufrimos de eso también.
Entonces, te voy a contar los síntomas, lo que sentí yo en mi primer ataque de pánico fuerte, que no, pues, que no fue el día del chocolatoso. Eso suena tan charro, pero es que pues así se llamaba, no sé ahora cosa como le dirán. Sí. Yo me monté, bueno, yo fui modelo muchos años y hace como 10, sí, como 20 años todavía no tenía mi hijo, como hace 19, iba para Cali a unas fotos y yo ya estaba acostumbrada a viajar sola, a estar solita, pues muy tranquila. Y cuando el avión fue a despegar, sentí que me iba a morir del susto, taquicardia, mucho miedo, empecé a apretar las manos, y yo, ¿pero por qué? Yo me voy a morir, me voy a morir. Bueno, llegué y me tranquilicé un poquito. Cuando fue a aterrizar, la misma situación. ¿Pero qué es esto tan raro? Bueno, yo llegué en la tardecita, las fotos eran al día siguiente en la mañana, llego en la noche al hotel y empecé a tratar de dormirme y empecé a cerrar los ojos y pensaba, no los puedo cerrar, si cierro los ojos me muero. Empecé a pensar eso. Entonces no pude. Ay, ahí está Angeli Moncayo. Linda. Ahorita podemos hablar con ella un poquito del síndrome de Asia, de las Muy plantaciones. bien. Muy Bueno, y entonces me asusté muchísimo. Al día siguiente tenía maquillaje como a las 4 de la mañana. No dormí nada, absolutamente nada. El maquillador me dio unas goticas de rescate o algo así y estuve como un poquito tranquila. Llegué a mi casa, me metí a bañar. Cuando me meto a bañar me dice mi esposo, Dena, ya vengo, me voy. Y yo le dije, no, espérate, espérate. Y no me alcanzó a oír. Me pasó de todo ahí en ese bien. baño. Tenía una sudoración horrible, no pude controlar, pues, mejor dicho, me oriné, no importa, voy a decirlo así. Taquicardia horrible, 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 se me empezó a meter un enredo en la mente, no podía controlar los pensamientos, se llama despersonalización o desrealización, no sé cuál de las dos es, Alejo, tú me Sí, dirás. sí, se puede llamar de las dos formas y además existe una cosa muy interesante en esto y es que son las crisis anticipatorias. Los pacientes que empiezan a tener este tipo de sucesos empiezan a visualizar como si fuera a ocurrir algún tipo de situación dolorosa y entonces empiezan a ocurrir muchísimas cosas más porque además de la taquicardia, la sudoración, esa sensación de que no soy yo, de despersonalización, Esa es la... alterar el comportamiento. Entre otras cosas, perdóname que haga aquí un paréntesis, hay una cosa en medicina que conocemos como la disautonomía, que es una alteración del sistema nervioso autónomo, que a su vez es el que se encarga de las funciones autónomas en el cuerpo, es decir, de las que el cuerpo hace sin que haya que concentrarse para eso. Por ejemplo, el latido cardíaco, la respiración, la filtración de los riñones. Pero resulta que el sistema nervioso autónomo tiene dos aspectos. Esto tiene que con el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático acelera, produce sudoración, taquicardia, todas estas cosas. El parasimpático hace lo contrario, frena todo eso. Y resulta que muchos pensamos que las depresiones o muchas de las depresiones, los síndromes de pánico, algunos cuadros de fibromialgia y síndromes de fatiga crónica pueden estar asociados a los mismos núcleos a nivel cerebral que pueden llevar a que manifiesten todos este tipo de síntomas y por eso es tan interesante esto que nos está contando aquí María C, porque es que frecuentemente la depresión no simplemente va allá separadita, porque hay muchos tipos de depresión, lo vamos a, sino que va asociada a cosas como estas que estamos mencionando, a síndromes de pánico, otras veces a síndromes de fatiga crónica, a fibromialgias, etcétera, etcétera. Bueno, es súper interesante eso que estás diciendo. Me quedé como alevada ahí pensando, metida. Para mí lo más difícil en ese momento fue porque se me enredó mucho la mente, como que no podía controlar mis pensamientos, eso es bastante maluco, porque uno siente que se va a enloquecer, Claro. ¿cierto? Yo salgo corriendo y abro la puerta con la toalla y donde una vecina y le toco y le digo, Meli, una amiga que amo mucho, pues que fue muy linda conmigo, yo le dije, me está dando un infarto, un ataque cardíaco, porque esos son los síntomas, pues lo que uno cree, porque me sentía, o sea, me oía el corazón y me toca el corazón y me dice, sí, te está dando un ataque cardíaco, nos vamos. Bueno, me llevaron a la clínica y... Vecina y no un vecino porque te hubiera costado otro problema seguramente, ¿no? Ay, sí. Pero tan linda como me va diciendo, si te estás muriendo, te está dando un ataque cardíaco. Pues me lo sintió tan fuerte
que me dijo, sí, 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 te está dando un ataque. Me llevaron allá y bueno, me sedaron para tranquilizarme un poquito y ya empezó pues como todo esto. Observen una cosa, mientras María C nos va haciendo el relato, y cuando ella lo ha contado ya tantísimas veces, hay una técnica que se llama la dianética, en el que uno cuenta los sucesos que le han ocurrido y cada vez va recordando un detalle más, otro detalle más, y estoy seguro de que si María C hubiera contado esta historia 20 o 18 años atrás, estaría diciendo esto es terrible y pondría una cara de una angustia terrible. Observen, en cambio ahora lo cuenta, se muere de la risa. Eso significa que le ha quitado tensión al tema principal, al tema que originó ese tipo de sucesos, y seguramente cuando ella lo está contando está ayudándole a muchísima gente, pero a su vez está haciendo terapia. Cuando uno tiene la valentía de hacer esto, de reconocerse vulnerable, de entender que detrás de todos estos síntomas hay un aprendizaje, ya es el de la recuperación y la sanación. Esto es muy bello, de verdad, no me canso de admirarte, María C, por esta valentía que tienes, además por la claridad que tienes de que se puede vivir con esto perfectamente, y así haya momentos en que haya altibajos, pues en eso estamos todos. A mí cuando alguien me dice soy bipolar, yo me muero de la risa porque le digo es que todos somos bipolares, un momento estamos arriba, otro momento estamos abajo, y tenemos que conocer todo ese mundo dual. La física cuántica lo representa continuamente y nos cuenta ese tipo de cosas, así que no es extraño que esto te haya ocurrido. Sí, Alejo, a mí me parece súper importante decir esto. Yo te lo dije que lo quería decir porque a veces la gente dirá, no, pero está todo el tiempo que lleva en esta situación, entonces todos los que nos da así. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, claro, claro. Pues quiero que sepan que no. Quiero que se... que, pues, sí, que no todo el mundo. Yo tengo amigas que les ha dado un episodio y ya, nunca más. Yo creo que a mí me demoró bastantico, porque como dices tú, yo nunca he preguntado por qué, de pronto para qué, de pronto para qué. Yo siento que con esto ha ayudado a tanta gente, Alejo, tú no te imaginas. Qué bonito, qué bonito. Sin quererte, te has convertido casi que en una terapeuta de mucha gente, y soy consciente, conozco de muchas personas que te han escuchado, y por eso me parece de verdad muy, muy, muy especial. Tendríamos que decir que la depresión tiene causas exógenas y endógenas. Es decir, exógenas, aquello que surge desde allá afuera. Se me murió un familiar, tuve la pérdida de la empresa y me sentí que me faltó el territorio y me fui a pique. Puede ser que tengamos algún tipo de alteración laboral que nos lleve a generar una acción de tipo reactivo, pero también existen depresiones endógenas en las que se relaciona mucho esto con los procesos genéticos. La buena noticia es que en medicina hasta hace 40 años nos decían que lo genético era el 90% y el 10% apenas era el entorno, o o lo que se conoce como la epigenética. Hoy conocemos exactamente las cifras contrarias, que lo genético es apenas el 10% y que lo que está por fuera de lo genético, lo que tiene que ver sobre todo con el entorno, es el 90%. O sea que si somos buenos apostadores, tenemos muchísimo más a que apostarle que a ese 10%. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, no, les quería pues como aclarar eso, la parte de, pues, de que en este caso a mí, yo creo, yo soy muy creyente, no sé si tú sabes, soy muy creyente, yo siempre digo, yo nunca pregunto por qué me da esto a mí ni para qué, sino para qué. Yo llegué a la conclusión hace ya ratico cuando empecé a estudiar bien y empecé a sentir y a conocer bien qué era la depresión, las crisis de ansiedad y el convito que tú sabes que tengo un convito bueno, sabroso, de cositas, pero yo creo que el conocer la enfermedad, el saber bien de qué se trata, el conocer otras personas, es un camino con o sea, si yo esta información que tengo ahora lo hubiera tenido pues al principio, hubiera sido pues otro cuento, Ahí tenemos, ¿cierto? tienen una cosa, María C, y es que hay que diferenciar tristeza de depresión. Ojo, es muy importante. La gente confunde la tristeza con un cuadro depresivo. La tristeza es una manifestación perfectamente normal de una emoción. Lo extraño sería que si a alguien se le murió ese ser querido, pues esté feliz y bailando. No, eso sí sería algo extraño. Obviamente hay depresiones, hay tristezas generadas por motivos perfectamente claros, y es un estado completamente normal. Se trata de no reprimir las emociones, de contenerlas y modularlas, sí, pero no de reprimirlas. Y entonces hay que hacer
porque igual hay una diferencia muy sutil entre alegría y felicidad. El pueblo tibetano dice que la felicidad depende mucho de lo material, de qué tengo y de qué no tengo. En cambio, la alegría genuina parte del corazón, de esa sensación de plenitud en el interior. Y este comentario va a una área así, a muchas personas que tienen este tipo de problemas, la gente se acerca y les da una palmadita y dice, no, no vale la pena, relájate. Como dirían Tola y Maruca, pero queridas, ¿por qué te quejas? Ave María, ¿cuántos hay que tienen otro problema peor que el tuyo? Sí, Y resulta que quien está viviendo eso siente lo que María se nos va a decir. sí, no. Eso es una cosa que la gente lo hace obviamente sin esta intención, pero si te dicen, te lo tienes todo. O sea, tienes un divino, no te hace falta nada, tienes tu empresa, haces todo, pero ¿por qué estás tan triste? Entonces la persona que no conoce su enfermedad, entonces ay, se siente culpable, Diosito, soy un malagradecido, no sé qué me pasa. No, es que no tiene nada que ver. Una cosa es la tristeza, otra cosa es la depresión. Es muy distinto. Entonces, como les digo yo, es como que llegaras tú, una persona te dice, ay, sufro del corazón o sufro del corazón. Bueno, pongamos este ejemplo, sufro del corazón. Sí, pero no seas boba, decirle al corazón que no se te acelere, decirle que no se te pare, o decirle al corazón que limpie esa venita que está allá, no seas boba. Es lo mismo que tú le dices a una persona que está deprimida, pero no seas boba, vos tenés todo en la vida, vení, vamos, parate, es que estás aquí encerrada. La persona que está en ese momento, yo le llamo el momento gris, en ese momento, pues es que está enferma, o sea, no puede, la voluntad no le da, o sea, no le provoca pararse de una cama, no le provoca. Yo pienso que lo que pueden hacer las personas que están a su lado es acompañarla, decirle, te entiendo, pero no juzgarla ni preguntarle, a ver, porque mucha gente cae en eso, a ver, pero que estás mal con tu marido, pero y empiezan a hacerte un montón de cosas que eso no colaboran para nada, al contrario, te confunden Tal, y aparte te hacen sentir culpable. claro, tal cual. Entonces, cuando me hiciste acordar de una cosa muy simpática, en la conversación yo le pregunto a María, sé, bueno, ¿cuánto hace que esto empezó por primera vez? Ella me dice, sí, más o menos 18 años. Y después le pregunta, ¿cuánto hace que te casaste? Y me dice, 18. Así que mucho cuidado, ya empezamos a entender por dónde va la cosa. Descarado. O sea que le aconseja la soltería para que no haya pánico, ansiedad ni depresión. Descarado. Ni nos faltaba, es solo una broma Sí, y claro. estoy muy feliz en tu matrimonio, o sea que ni más faltaba. Es apenas por ganas de tomar el pelo y ponerle esto la noticia. Sí, eso estuvo buenísimo. Bueno, hay una cosa que también es muy interesante, tú me mencionabas, yo a veces tengo un exceso de empatía. Ah, Les cuento antes de que continuemos que esto va a quedar grabado, alguien lo estaba preguntando por aquí, va a quedar grabado en el Instagram TV y en el canal de YouTube porque de verdad sabemos que mucha gente se puede beneficiar de esto y vale la pena que lo compartan. Y entonces ahora sí cuéntame. acuérdate que a mí se me va la paloma, entonces que me tienes que decir qué es lo que... Hablando de la anécdota de los 18 años y bien, ¿no? Ahí empieza a ocurrir una cosa muy especial y después dijimos el exceso de empatía. Ah, el exceso de empatía. Sí, eso yo creo que es... Mira que tú, ahorita que estábamos hablando, lo que soy una persona demasiado sensible. Entonces, mira, fui súper sensible a cannabis, ¿cierto? Se dice la cannabis. Eh, la sustancia activa es el cannabinol, El mayor, cannabinol. masculino, perdón. Entonces, digamos que sí, pero digamos que los prácticos ya son detallitos, ¿no? Sí, sí, no quería decirlo mal. Entonces, fui muy sensible a esto, bueno, y soy muy sensible porque sí tengo un exceso de empatía, he tratado de mejorarlo mucho, y también mis amigas y mi gente, pues, y mi familia me protege mucho, entonces cualquier cosa que pasa, no le cuenten a María C. Que pasó este accidente, no se lo cuenten, porque yo de una me meto en la cabeza de la persona, en la situación, y digo, ¿cómo estará esa mamá que le pasó eso con el hijo? Y yo me pongo así, cierro los ojos y soy esa persona la que está sufriendo y hasta que no,
o si alguien me cuenta un problema hasta que no se lo solucione, yo no vivo tranquila. Entonces es como Sí, sí, sigue, sigue, por favor. entonces sí, es como un exceso de ponerme mucho en el lugar de las otras personas, entonces eso me decía mi psiquiatra que ese exceso, no, es bueno ser empático, pero como tener ese exceso tampoco es tan bueno. Porque yo te quería hacer esa pregunta ahorita. Yo pienso que las personas que tenemos o sufrimos de depresión, Sí. los episodios de tristeza, obviamente nos da peor, ¿no? Mira, es una cosa muy bonita porque podemos pasar de la apatía, no me interesa, a la empatía y a la simpatía. Eso parece un jueguito de palabras, pero en eso hay muchas. La empatía es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, a veces cuando nos ponemos en los zapatos del otro, queremos sufrir y vivir lo que el otro está sintiendo para poder comprenderlo y hacemos lo que se llama una transferencia energética. La buena noticia, aquí estamos cargados de buenas noticias, es ese tipo de sensibilidades aparentemente muy ampliadas son una fantasía, es una maravilla, María Cel, porque muchas veces alguien que tenga esa virtud, yo no la veo como un defecto, sino esa virtud de la sensibilidad puede llegar a ser muy sanador y sanarse a sí mismo a través de esa misma sensibilidad. De alguna forma, eso es lo que tú estás haciendo en este momento, cuando tú estás manifestando, expresando todo lo que te ha ocurrido, contando tu propia historia de vida, esto es maravilloso porque al mismo tiempo le estás contando a tu ser interior que es perfectamente posible a través de esa sensibilidad lograr escuchar tu cuerpo, porque el cuerpo habla a través de muchos signos o síntomas, y eso es lo que has hecho todo este tiempo, escuchar tus síntomas. Yo me encuentro, y con mucha frecuencia, no creas que es una rareza, y quienes han estado padeciendo de este tipo de enfermedades, pasado algún tiempo, empiezan a conectarse con esa posibilidad de ayudarle a otros a través de técnicas de sanación, y créeme, hasta ahí llegó el proceso. Normalmente cuando la gente empieza a hacer eso es cuando ya entendí mi lección y la enfermedad maestra. Cuando el alumno aprende la lección, la enfermedad se retira, simplemente enseñarle a otros más. Es Ay, muy no, sí, maravilloso. Por eso yo a veces hoy leo que cuando una persona habla mucho de esto, le dicen, ah, ya empezó este con la compasión, ah, ya este empezó como a decir su bobada. Un ejemplo muy claro es José, J Balvin, que él es como un afán, yo ese afán lo entiendo perfectamente porque es el mismo afán que yo tengo, que él es siempre con el afán de decir la enfermedad mental, la depresión es una enfermedad mental, tienes que decirla, tienes que contarla, porque es algo que uno quiere que el mundo la conozca para que busque la solución la gente y no pase en esos finales tan tristes, porque la gente se queda calladita, no dice nada, se traga todo eso por pena del marido, de los familiares, y ahí va y la vida se le acaba en un segundo. En cambio, contarlo. mencionando aquí que es aprender a soltar. Nosotros decimos en Sintergética, soltar, sentir, sonreír. Cuando se dan esas tres S, realmente el soltar es lo que estamos haciendo, quitarle fuerza cuando nos vamos por las ramas. Cuando alguien está narrando un suceso de primera vez, le pone toda la atención al drama y a la cosa compleja, pero cuando lo narra dos, tres, cuatro, cinco veces, se acuerda de otros detalles y empieza a irse por las ramas y a quitarle carga al centro de la emoción como tal. Eso es muy bonito porque cuando se va logrando eso viene lo que se conoce como el proceso de aclaramiento. Y el proceso de aclaramiento es, ya entendí, ahora sí, ya sé cómo es la... El proceso. Perdón, Aclaramiento. Estoy en ese, en el de aclaramiento. no me cabe la menor duda de que ahí estás. Bueno, hay una cosa que también es fundamental en tu historia y yo quisiera que tú nos hablaras de el síndrome de Asia. Ay, sí, se desconectó Angie Moncayo, no sé si la conocen, yo creo que sí es una actriz colombiana súper querida y que está metida del todo con el tema del síndrome de Asia, que es, pues tú lo puedes decir como mejor. Hola. Vi que estaba en un live y que luego iba a tratar de entrar de nuevo. Sí, sí, sí. El síndrome de Asia, pues yo creo que tú lo puedes explicar mejor, pero yo lo voy a explicar como en mis términos. Es una enfermedad que se diagnostica por descarte y que es cuando algo que te pones en tu cuerpo, que no es de tu cuerpo, pues el cuerpo lo empieza a rechazar y empieza como a manifestarse de distintas maneras. Yo como siempre estaba en esta búsqueda de querer curarme de esto, pues
Como les digo, yo, pues, por ejemplo, hace una semanita estuve apacharrada, como digo yo, estuve como en gris. Me voy a desviar un poquito el tema, pero les digo que cuando yo ya estoy en gris, yo tengo la conciencia de que voy a estar en colores. O sea, ese es mi como yo lo hablo. O sea, yo digo, ay, qué apacharramiento. Yo sé, pero voy a salir rápido, ¿cierto? Y eso es muy importante, tener la conciencia de que tienes un momentico de gris, pero eso no te va a durar todo el tiempo. Cuando uno empieza con la depresión y con esta cosa tan maluca, uno dice, uno ya se siente metido en el hueco y que de ahí no va a salir. Y piensa que nunca ha sido feliz y piensa un montón de cosas, pero la buena noticia es que sí se sale y que a veces hay momentos grises y también hay momentos de colores, pero tienes que tener mucho conciencia de eso cuando estés en tu gris, decir, sí, sí, pero ya mañana, pasado mañana voy a estar otra vez en colorcitos. Me encanta eso porque de el lente con la que estemos mirando las cosas depende mucho del colorido que le demos. Yo siempre digo, tenemos un lienzo en blanco, pero nosotros tenemos paleta de color, nuestras experiencias para pintar en ese lienzo en blanco nuestra vida capítulo a capítulo, día a día, y esto es muy bonito. La otra buena noticia es entonces que precisamente los colores oscuros pueden convertir muchísimos. El negro absorbe el color desde el punto de vista físico, el blanco proyecta. Y eso da también una pista muy importante. Quiero que terminemos con esa parte del síndrome de Asia porque es fundamental. Entonces, yo en mi búsqueda, por querer quitarme esta cosita, ese convito de cosas que tengo, vi una vez a Angie que publicó algo sobre el síndrome de Asia y ella puso como los síntomas y yo leí la listica y eran como 20 o 25, no sé, y yo empecé, yo, de 25 tenía 23, 24, me faltaba uno, y eran, se me olvidó, ¿cómo es que se llama? Se me paralizaban las manos, ¿No? adormecimiento, Sí. mucho, horrible, tenía que tener las manos todo el tiempo así, para dormirme las tenía que poner aquí o metérmelas entre las piernas, no veía muy bien, no veía casi bien, no sé, es una lista grande, no sé si tú te acuerdas de más. Sí, hay Muchos más asociados. Pero lo grupos importante de... Hola. es que lo importante es lo que siguió después. Cuando tú te enteras de todos los síntomas, de Sí, mucho dolor de cabeza. Y una cosa que era la que más me mantenía a mí como desesperada, era que yo me levantaba como con una, yo le digo la daga, como con una cosa metida aquí en el centro del pecho, como con una tristeza, sin razón de ser. Estaba bien. O sea, yo le dije a Alejo ayer lo mismo que sentí el día que mi papá se murió, como al día, cuando uno se levanta y se da cuenta, ay, mi papá se murió, que se le metió una cosa aquí en el corazón. Bueno, yo me levantaba todos los días de la vida así. Entonces, para pararme de la cama, ay, no, pues eso era un cuento. Entonces yo era despacito, primero la mano para abrir la mano, después respirar para que se me quitara la daga, como empezar como a volver a nacer todos los días, ahí no, súper cansón. Cuando vi todos estos síntomas, yo dije, es esto, o sea, yo me voy a explantar, me voy a quitar la silicona, que tenía mucho tiempo con ella, me las puse una vez, hace también 20, a mí todo me pasó hace 20 años, hace 20 años o 19 y nunca me las cambié, nunca nada. Y pensaba como por los hijos, yo decía, no, yo no me opero, yo no me vuelvo a cambiar eso, uno a hacerse una cosa de esas y después me muero en la operación. Pero ese día dije, me opero ya. Y le dije a Angie, me quiero operar mañana. O sea, ya. Me dijo, ya mismo te consigo la cita con el doctor. Ella no se había podido operar por la pandemia y me consiguió la cita y yo a los 5 días ya estaba en Bogotá operándome y explantándome. claro, Eh, claro. yo le contaba ayer a Alejo que cuando yo respiré la primera vez después de haberme quitado las prótesis, y todavía lo hago, yo respiro, por ejemplo, yo en este momento respiro, y es tan bueno, respiro profundo hasta por acá. En cambio, toda la vida pues me la pasé respirando como hasta aquí. Era como una respiración cortica. Yo no sé si usted me entiende. Perfectamente. En cambio, Además, está siendo ahora, muy, muy, muy antes desde el punto de vista energético, María. Quiero contar, mira, primero, dije al principio, no que haya elegido la comunicación, ser una especie de comunicadora, porque la comunicación parte del quinto centro, que es la tiroides, pero ojo, también de las mamas
energéticamente y es el de los pulmones. Ahora entiendes por qué cuando hay un campo interferente, hablamos de un campo interferente, cuando por ejemplo una cicatriz impide que la circulación de manera adecuada. Ahí están diciendo que se está entrecortando. ¿Se Qué oye? vaina. Bueno, Nos, tratemos. nos cuentan si mejoró. Bueno, voy a tratar de repetir. No sé si tú me estás escuchando bien, Yo sí, pero María. se está entrecortando un poquito. Bueno, vamos a tratar de decirlo más rápidamente. Te decía, el quinto centro, el quinto chakra, tiene que ver muchísimo con la tiroides, Sí. los pulmones o con los senos, desde el punto de vista energético. Cuando alguien diferente, como puede generarse después como estas, es frecuente que uno desinterfiere. Hay donde el caso mencionar acá. Si uno interfiere esto, se desbloquea el quinto centro. Pero hay una cosa muy importante y es que cada órgano maneja una emoción. El corazón, por ejemplo, maneja los miedos. El corazón, las alegrías. El vaso, las obsesiones. Pero el pulmón, tristezas. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, porque si logramos entender eso y desbloqueamos, quitamos el interferente, puede haber mucha mejoría. Me están diciendo que se está cortando Creo mi que es el señal. Bueno, voy a hablar así un momentico, a ver si a mí también, a ver si es la señal de todo o solamente es el todo. Por favor. Bueno. Sí, es muy importante porque yo desde ese día, yo creo que tenía súper bloqueado toda esa parte, entonces yo empecé a respirar muchísimo mejor, muchísimo mejor. Mira, ya están diciendo que el mío está bien, que el tuyo es el que se está. ¿Tú estás bien de señal? Yo creo estar muy bien de señal, todas las señales, pero tendremos que esto lo importante a quien tenemos que escuchar es a María C. Bueno, yo hablo como una lora aquí. Mamá, un abracito, mi cuñado está escribiendo por ahí que le ha servido mucho, me alegra mucho. Bueno, entonces íbamos en que cuando me retiré las prótesis me cambió muchísimo. La daga se me fue porque era diario, esa cosa se me fue, las manos ya me levanto y son súper suavecitas. Antes era una cosa horrible, súper difícil y la respiración es lo máximo. O sea, yo estoy en cualquier parte respiro y a la que esté al lado le digo, ay, no, como es de rico respirar, porque respiro muchísimo mejor. Entonces, me ayudó muchísimo, muchísimo la explantación. Qué bueno, qué bueno. Aquí aprovecho para un saludo muy especial, que de alguna forma es el culpable, entonces vamos a la conversación con María C. Mauro, lindo, Mauro Jiménez, mi amigo del alma. Bueno, cuando las cosas son muy buenas, el tiempo se pasa volando y el problema es que vamos llegando ya como al final de esta conversación. Quisiera que nos fuéramos sin mencionar un aspecto muy importante, y es que la gente se pregunta, ¿tendré que estar medicado o no? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo, yo la verdad estoy medicada. Yo tomo mis pastillas y las he tomado por mucho tiempo, me las han ido cambiando, pero yo más que decirles tienen que medicarse o busquen a alguien que los medique, yo lo que digo es busquen ayuda, no se queden callados, vayan a donde una persona, un psicólogo, porque él es el que define, ¿cierto? Él es el que define para dónde coge uno. Cuando yo fui la primera vez me dijeron, esto no es de psicólogo, te voy a remitir donde un psiquiatra. Y a mí me remitieron donde un psiquiatra. Tengo otras amigas que con la bioenergética les ha ido bien, muy bien, han salido de esto y les ha ido bien. Entonces, como que yo decirte, es súper importante que te mediques, no. En mi caso sí es importante, porque las veces que no he estado, pues no me ha ido muy bien. Pero yo sí les tengo, dale, dale. Ese era el propósito de la pregunta, entender que lo más importante no es si estamos o no medicados. Cada paciente con depresión es una historia completamente distinta. Cada paciente requiere un manejo completamente distinto. Hay tantos tipos de depresión como la depresión.
allá en este mundo. Así que muy importante que quede claro en este live que estamos haciendo. Unos necesitarán medicarse, algunos ya no lo necesito, algunos otros a través de otras técnicas van a hacer procesos que les permita superarse y a vivir desde la cotidianidad completamente normal. Mucha gente aquí, María Sé, que nos está diciendo esa profunda, hay gente viendo su drama, hay gente, qué belleza. Se me vinieron todos los perros. Qué bien, qué bien. Esto es la espontaneidad en pasta y eso era lo que queríamos, que esto se volviera exactamente esto, una tertulia y que no sea una cosa así completamente acartonada. Mi muñeca hermosa que también ya la saludé y seguimos. Qué bueno, qué bueno. Esto también nos da pie para mencionar que es que el apoyo es muy importante. Quien creyera, pero una mascota puede ser salvadora en un momento como estos. Aquí hay sí. Y la familia, pues ni se diga, es la mejor red de apoyo en un momento determinado. Por eso me parece fantástico que hayan llegado en este instante a acompañarte, porque eso también es, ay, ¿qué es esta hermosura, Dios? Estas son las cosas que nos permiten a nosotros soñar con que realmente no solamente hay motivación, sino motivos claros para entonces tips que le puedan ayudar a mucha gente en el proceso. El primer gran consejo, además de lo medicamentoso o del tratamiento que quieran hacerse desde las diferentes perspectivas, es ejercicio. El ejercicio libera sustancias del placer que suelen estar de la tristeza, de la cultura, del temor, de todas estas cosas. Segundo, ojo, van a requerir una medicación oficiosamente porque la medicación encuentre niveles apropiados. No siempre se requerirán medicamentos de tipo bioquímico, pero otras veces podrán hacer algunos tipos de aproximaciones desde lo naturista o incluso con algunas técnicas energéticas, lo que hacemos nosotros, y simplemente aproximaciones para que otra vez caigamos en cuenta de que todos podemos manejar este proceso y de que en una escala de calificación podríamos encontrar muchísimo a favor que nos puede facilitar el empezar. Bueno, yo quisiera, María Sé, que nos dieras finalmente unos tips, dos expresiones, unas recomendaciones para la gente con el lo ha sufrido muchísimo tiempo, más hacer. Bueno, yo creo que lo más importante de todo es pedir ayuda. O sea, buscar ayuda. Como les dije, todos somos distintos, a todos nos dan distintos tipos de depresión, como dices tú. Entonces busca ayuda, busca un bioenergético, busca tu médico de confianza, busca un psicólogo, pero háblalo, no te quedes calladito ni con pena, porque eso no tiene que dar pena. Es como, tengo tiroides, tengo ¿qué otra enfermedad? No sé, tengo dermatitis. Dilo así de la misma forma y no te dé pena, porque eso hay que mostrarlo. Si no lo cago, no me va a dejar hablar. Hay que mostrarlo, hay que hacerlo visible para que la gente deje ese estigma y busque ayuda, porque no, una depresión solo, sin ayuda, es muy difícil de curar. A veces lo maravilloso es precisamente poderlo expresar. El solo hecho de verbalizar ya está activando ese quinto centro del que hablábamos ahora, que es el rector de las tristezas. Ojo con esto, muchas veces miedo está asociado a este tipo de circunstancias y por eso María C. nos habló del síndrome de pánico. Frecuentemente eso está en relación con la energía de reserva, la energía del riñón de la energética china, y muchas veces cuando esa energía se baja, la expresión del riñón son los miedos precisamente. Entonces, no significa necesariamente que tengamos un problema renal, pero sí algo que puede afectar nuestro primer centro al cual pertenece el riñón, y cosas que afectan el primer centro son: se me movió el piso, se me murió un familiar muy querido, estuve a punto de perder la empresa por la que trabajé toda la vida. Todo este tipo de cosas del primer centro se conectan también, y por supuesto hijas del miedo pueden ser la depresión, la culpa
y este otro tipo de síntomas. Y te vas a encontrar en el camino muchas personas y las más cercanas que no te van a creer, que como no lo van, pero no lo tomes a mal, es porque como cuando alguien no vive las cosas, y más cuando son mentales, es muy difícil de entenderlas, o sea, hay que tener, yo le digo, por ejemplo, al psiquiatra, yo, vení, vos, ¿por qué entendés también esto? ¿Alguna vez te ha dado? Dices que porque estudié para eso, pero a todo el que está en tratamiento o algo, donde llego siempre le digo lo mismo, vos hablas también es porque lo has vivido. Entonces, no pasa nada si tu esposo, porque es que me escriben muchas mujeres diciéndome, es que mi esposo me dice que es una bobada, que es una malagradecida. Pues entonces no le digas a tu esposo, dile a una amiga, y entonces con esa amiga te vas con el psicólogo y él te remitirá a alguna parte o buscas ayuda con Alejo. Pero busca ayuda, no te quedes callada y no te dé pena de nadie, ni nada, eso no pasa nada, es una enfermedad como cualquiera otra, como cualquier otra. Qué bonito, qué bonito. María C., no me resta sino volverte a dar infinitas gracias. Aquí hay cantidades de gente que yo sé que van a aprovechar el momento. Sé que estas palabras le van a llegar a muchos en un momento justo. Sé que otros van a verlo luego y no será la que nos llegue. De nuevo, de verdad, infinitas gracias por estar con nosotros. No sabes lo que oro esto que estás haciendo por tantos que te están viendo ahora y que te van a escuchar luego. Y de verdad que ojalá permita seguirnos encontrando en esta. Ay, claro que sí, cuando tú quieras, Alejo. No, gracias a ti por invitarme. Es un honor para mí una persona como tú que me invite a una charla de estas. Muchísimas gracias y aquí estoy, claro Y que sí, cuando quieran. esa modelo era valiente. Ay, qué lindo. A todos, Gracias. muchísimas gracias. Hacemos estos lives los lunes y los jueves a las 6:30 de la tarde. Normalmente los lunes estoy yo solamente haciendo algo que hacemos nosotros en las Interquéticas. Generalmente los jueves un invitado muy especial. De que diga, yo creo que no podía ser especial. Chao. Gracias, Alejo. Chao, chao a todos. Nos vemos. Chao. Chao.